La bendición de Dios está en tu casa. Dios te bendiga. Gracias por estar sintonizando este programa. Les habla el pastor Humberto Mora, pastor en la Iglesia Bautista, Palabra de Vida en San Blas de Cartago, iglesia que está para servir a Dios y a usted. Está con nosotros hoy el señor Luis Calderón, anciano en la Iglesia Bautista, Palabra de Vida. Él ha estado en un programa anterior y hoy va a estar con nosotros porque él tiene una información que le puede ayudar mucho a esclarecer dudas o preguntas que usted en su corazón quizás se ha formulado y no tiene respuesta. Un anciano es una persona que Dios ha puesto en eminencia en una iglesia local con el propósito de guiar, de ayudar a las personas para su orientación espiritual. Y yo quisiera retomar un poco que en programa anterior, don Luis Calderón, el anciano, nos contó un poco de su vida y yo quisiera que él retome especialmente aquella parte donde él nos contó que él tuvo un encuentro personal con Jesucristo y de ahí deviene el nuevo nacimiento. Pero ¿por qué queremos que nos aclare qué es eso del nuevo nacimiento y cómo fue la experiencia personal, subjetiva que él tuvo? Porque el nuevo nacimiento es algo que se ha comercializado y mucha gente habla del nuevo nacimiento, pero muchos confunden el nuevo nacimiento con un cambio ético, un cambio moral, un cambio de conducta. Y tal vez no entienden bien que el nuevo nacimiento es algo espiritual, algo sobrenatural, algo que solo Dios puede otorgar. Y don Luis nos va a aclarar cómo es que él experimentó y cómo nos explica en qué consiste el nuevo nacimiento. Don Luis. Muchas gracias, pastor Humberto. Hoy es un placer para mí estar acá para compartir con ustedes parte del testimonio y continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada, acerca de qué es el nacimiento, qué es conocer de Cristo, qué es dejar a veces los pensamientos, las cosas o los conceptos que los padres nos han dicho. A veces es duro, Humberto, pero nosotros tenemos que hacerle caso a Dios y obedecerlo, lo que dice la palabra cuando uno le conoce a Él. Muy bien, don Luis. Quisiéramos que usted pudiera explicarle en unas palabras simples a los oyentes que ellos puedan experimentar eso del nuevo nacimiento. Bueno, ¿qué fue esencialmente lo que usted entendió que no había entendido en toda su vida religiosa que usted había tenido como parte de la Iglesia Católica? ¿Por qué usted no experimentó ahí el nuevo nacimiento? ¿Qué fue la información que usted recibió o qué fue lo que promovió el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, como explicamos, hablamos un poco la semana pasada, hoy queremos retomarlo, rectifico de nuevo, para que la gente entienda que el nuevo nacimiento es el concepto que tal vez las personas no entienden bien, es lo que experimentamos todos los que conocemos al Señor Jesucristo, pero en sí el nuevo nacimiento es tener usted una relación con Dios, buscarlo a Él, conocerlo a Él personalmente. Ahora, la segunda parte de la pregunta, ¿por qué no lo experimenté yo en la iglesia anterior? Porque acuérdese que la iglesia bautista su nacimiento fue en el año 33. O sea, la iglesia bautista nació cuando nació la iglesia de Cristo. La iglesia católica nació 333 años después. Entonces, lo que necesitamos es saber qué es o qué fue lo que nos motivó a nosotros a conocer de Cristo. Es casualmente la palabra de Dios, pastor. La palabra de Dios es la que abre el entendimiento a las personas. Ahora, nosotros lo que necesitamos es conocerlo a Él y la única forma de conocerlo a Él es leyendo su palabra. Muy bien, entonces para aclaración a los oyentes, lo que nos está diciendo es que el Espíritu Santo no trabaja en la Iglesia Católica,
y que sí está trabajando en la iglesia bautista. Iglesia que, como usted está diciendo ahora, nació en Jerusalén en el tiempo de Hechos 2, cuando nació la iglesia, y que ha estado operando en la tierra a través de la iglesia local, a través de 2000 años y más. Correcto, pastor. Lo que yo quiero que las personas entiendan es que una iglesia sin espíritu es una iglesia muerta. Y como usted sabe, el mensaje de las 7 iglesias, así lo dice. Jesucristo le dice a las iglesias que si no tienen el candelabro o no tienen el espíritu, no tienen la luz de Cristo. Entonces, una iglesia que no tiene el Espíritu Santo está muerta, así lo dice la palabra. Muy bien, entonces para terminar de aclararle a los oyentes, la palabra de Dios le hizo ver a usted que usted era un pecador. Correcto. Y que necesariamente no podía usted resolver ese problema y necesitaba un Salvador. Y precisamente la palabra le indica quién es ese Salvador. ¿Quería usted decirle a los oyentes quién es ese Salvador? Correcto, pastor. El Salvador mío, personal, y espero que muchos televidentes también lo sean, es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo me di cuenta que necesitaba un Salvador, pastor? Porque yo era un gran pecador. Así lo dice la palabra también. Si yo soy un gran pecador, necesito un gran Salvador. Gloria a Jesús. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, lo repito. No hay otro. Entonces, ¿qué es la diferencia entre una persona que no haya nacido de nuevo? Es esa casualmente, pastor. La esencia de una persona, para que se dé cuenta que es el nuevo nacimiento, es que reconozca que es un gran pecador. Si usted reconoce que es un gran pecador, usted necesita un gran Salvador. Amén. Si no lo reconoce, usted seguirá en sus delitos y pecados, como dijo el Señor Jesucristo en Juan. Porque reconocéis que sois pecador, vas a perecer en vuestros pecados. Confiando en otros remedios que no sea la sangre de Cristo. Así es, pastor. Bueno, entonces nos queda claro que el nuevo nacimiento, básicamente para que la gente que nos está oyendo le quede claro, es que usted fue convencido por la palabra de Dios y el Espíritu Santo que usted es un gran pecador. Y eso lo llevó al convencimiento de que usted no podía remediar esa situación, que necesitaba un remedio que estaba fuera de usted, y el remedio lo encontró en Jesucristo. Amén. Así es exactamente entonces como usted también puede beneficiarse. Ahora el anciano don Luis Calderón nos va a explicar, después de ese nuevo nacimiento, él se incorporó a una iglesia local. Él nos va a explicar cuál es la razón y el sentido, la importancia, la responsabilidad de involucrarse en una iglesia local. Don Luis. Sí, pastor, es como 2 etapas, ¿verdad? Cuando usted conoce a Jesucristo, usted tiene que reconocerlo, como dijimos, que usted necesita un Salvador. Si usted ha hecho ese paso, cualquier televidente que haya hecho ese paso, entonces ya sabe que tiene un Salvador. Entonces ya tiene su vida espiritual y eterna resuelta, pero no por mí ni por otra persona, sino por Jesucristo, que es nuestro Salvador. Ahora, la segunda parte de entrar a la iglesia es lo que usted me está preguntando. ¿Qué debo hacer yo después de estar en la iglesia? Entonces ahí es donde entra la iglesia local, que fue una parte de lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué es la diferencia de la iglesia local con iglesias universales o lo que se habla ahorita de toda esta situación? La iglesia local es el lugar donde usted nació. Esa es la iglesia local. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la iglesia local? Servirle al Señor. La palabra de Dios dice que nosotros estamos en este mundo para la gloria y honra de Él. Muy bien, entonces estamos hablando de que después del nuevo nacimiento, ese bebé va a empezar a crecer y necesita una familia, una iglesia local, donde ser ayudado, y una vez que ha crecido, pues también volverse un instrumento de servicio. Ahora, don Luis, yo quisiera que usted nos aclare,
¿Cree usted que la Biblia es absolutamente la verdad de Dios? Porque hoy día mucho se dice que todo es relativo y que ya no hay nada absoluto. Sí, pastor, todos hemos escuchado en la calle, por decirlo así, en el mundo, en nuestro contorno, en lo que nosotros nos movilizamos, que todo es relativo, como usted lo dice, pero sí hay algo que es absoluto, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es absoluta de tapa a tapa, como dijo un predicador. Contiene la verdad de tapa a Contiene tapa. la verdad de Dios, contiene los pensamientos de Dios, decía un pastor también, pero yo encuentro una definición mejor. La palabra de Dios, la Biblia contiene la voluntad de Dios. Qué bien. Entonces, basándonos en la palabra, anciano don Luis, queremos hacerle una pregunta para que usted quizá está en este momento golpeando corazones, allá los televidentes están escuchando. Díganos una cosa, ¿cómo sabe usted qué quiere Dios de usted? ¿Cómo es que usted puede decirle a los oyentes qué es lo que Dios quiere de usted? Y consecuentemente, ¿qué quiere Dios del hombre? ¿Para qué lo llama? ¿Para qué lo quiere en una iglesia local? ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Bueno, pastor, Dios espera del hombre, de todo aquel hijo de Él que es llamado a la iglesia, quiere que Él le adore y le obedezca. ¿Por qué Él quiere eso? Porque nosotros tenemos que dar un testimonio a los demás de que nosotros confiamos y creemos y obedecemos a Dios. Entonces en la iglesia local, pastor, nosotros necesitamos servirle a Dios en la iglesia local. Él nos llamó a servir. Eso es lo que Él quiere, que todos los hombres vengan a la iglesia, vengan a conocerle a Él para que le sirvan. Y no sirvan a ídolos, no sirvan a la carne, no sirvan al mundo. Él quiere que sus hijos le sirvan. Eso es en la iglesia local. Él quiere que nosotros le sirvamos, que pongamos nuestros dones, porque Él nos dio dones a nosotros para ponerlo al servicio, no de Dios, porque Él nos dio los dones. Él no necesita los dones. La iglesia local es la que necesita los dones, pastor. Muy bien, entonces, ¿tiene usted alguna escritura que nos respalde ese dicho suyo de que Dios quiere que le sirvamos, quiere que lo amemos? Sí, pastor, usted puede leerla ahí. Estamos en Deuteronomio del capítulo 11, el versículo 13 al 16. ¿Puede leerlo, pastor? Bien, dice así la escritura de Deuteronomio capítulo 11, el versículo 13. Dice, sucederá que si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos, que hoy os mando para amar a Jehová, repito, amar a Jehová vuestro Dios y para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Quisiera usted, anciano don Luis, hacer algún comentario sobre este versículo tan claro que nos ha aportado? Sí, pastor, la palabra de Dios es clara, muy claro. Aquí habla el Señor Dios Todopoderoso. Él dice, si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos. Ahora, pastor, ¿qué pasa si yo no conozco los mandamientos? No le puedo obedecer. Entonces, aquí muy importante es leer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Si obedecéis mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es un mandato, pastor, amar a Dios y servirle. Muy bien, entonces, entendemos consecuentemente que Dios demanda que se le ame. Y este amor se demuestra sirviéndole. Sirviéndole. Ahora, vamos a aclarar a los oyentes, porque tal vez ellos dirán, bueno, pero ¿cómo le sirvo? Entonces tiene que haber un área de servicio dentro de la iglesia local y un área de servicio fuera de la iglesia local. ¿Podría usted aclararnos cómo se sirve afuera de la iglesia y cómo se sirve dentro de la iglesia local? Claro, pastor. Cuando uno está en una iglesia local, usted tiene dos caminos o dos trabajos. Es servirle al Señor en la iglesia local dentro
¿Cómo? Hablamos de los dones. Usted tiene dones. La palabra de Dios dice que todo aquel que es nacido de nuevo, el Espíritu Santo le reparte dones como Él quiere. Entonces usted tiene dones, aunque tenga uno, pero tiene don. Entonces usted tiene que ponerlo al servicio de la iglesia local. ¿Cómo hacemos eso? Hay don de palabra, de pastor, hay don de servir a las mesas también. Hay muchos dones. Eso es en la iglesia local, dentro de la iglesia, como usted lo dijo, pastor. Ahí servimos a Cristo con nuestros hermanos. Fuera de la iglesia, nosotros tenemos que servir al Señor Dios predicando su evangelio. ¿A quién? A las personas que no le conocen, porque hay personas que no conocen de Dios, no saben quién es Jesucristo. Nosotros necesitamos compartir eso que Él nos ha dado, que es su conocimiento. Correcto. Entonces, para aclaración a los oyentes que ellos están siendo beneficiados con esta información, se debe servir a Dios en la iglesia usando los dones del Espíritu Santo para mutua edificación. Amén. Y se debe servir a Dios fuera de la iglesia, predicando el Evangelio a las personas que no han reconciliado con Dios por medio de la fe en Jesucristo. Sí, pastor. Afuera de la iglesia, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Fuera de la iglesia hay personas que no conocen del Evangelio, que nadie les ha hablado del Evangelio. Y hay personas, hay gente que se le ha hablado del Evangelio, pero que se les ha hablado un Evangelio disuelto, barato, comercial. Hay personas que hay que edificarlas en la verdadera palabra de Dios. Es un trabajo grande, porque América Latina ha sido muy perjudicial o muy perjudicada con otros evangelios. También quisiéramos que nos aclare cuál es la consecuencia, según su criterio, y si tiene base bíblica, de no amar a Dios, de darle la espalda y consecuentemente no servirlo, porque si no amamos a Dios, no le servimos, y si no le servimos, estamos sirviendo a otros dioses. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no amar a Dios y consecuentemente de no servirle? Sí, pastor, aquí podemos continuar con este texto bíblico, que es la base de lo que estamos hablando, para que todo aquel que quiera corroborar lo que estamos comentando y conversando y compartiendo con las personas que nos escuchan y nos ven, este texto de Deuteronomio 11, capítulo 13 en adelante, leímos el 13, ¿verdad, pastor? Sí. Si quiere, se lee usted el 14. Dice la Escritura, entonces Él, se refiere a Dios, dará lluvia a vuestra tierra en su tiempo, tanto la temprana como la tardía, así podrás recoger tu cosecha. Él dará también hierba en tu campo para tu ganado, así comerás y te saciarás. Guardaos pues, no sea que vuestro corazón se engañe y os apartéis y sirváis a otros dioses y os inclinéis a ellos. No sea que se encienda el enojo de Jehová contra vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis rápidamente sobre la buena tierra que Jehová os da. Pastor, ahí está muy claro lo que la palabra de Dios dice. Él dice que si usted no le obedece, si usted le conoce a Dios y no le obedece, usted va a traer consecuencias. Y nosotros, en la calle, en la iglesia, en cualquier parte que hablemos con personas, ellos siempre van a decir, es que a mí no me va bien, no sé por qué no tengo lo que quiero, o no puedo servir a Dios como yo quisiera. Pastor, si nosotros no obedecemos a Dios, todas estas cosas vendrán a nosotros. Así lo dice la palabra. Obviamente, entonces nos está diciendo que negarse a amar a Dios tiene consecuencias. Ahí dice muy claro el versículo 16 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. El mío dice esa palabra, en el suyo dice, se engañe. Es la misma palabra, solo que en la Reina Valera, que yo tengo, la versión esta, dice esa palabra. Tal vez algún televidente no le concuerda la palabra que dijimos, pero es lo mismo, o sea, que no se engañe el corazón, no se engañe usted.
No sea engañado por el enemigo ni por falsos maestros. No se engañe, si usted no sirve a Dios en la iglesia local, si usted no le sirve a Dios con las personas, con nuestros semejantes, usted no va a recibir la lluvia temprana ni tardía. Entonces, don Luis, para que los oyentes les quede claro, parece que estamos hablando de que la vida del que ha nacido de nuevo es una vida de amor, porque el amor da sin esperar recibir, mientras que la vida del que no ha nacido de nuevo es una vida egocéntrica, donde la persona vive para sí misma y quiere que todos vivan para ella. Correcto, pastor. Si usted no conoce de Cristo, usted no puede tener amor, porque nosotros no producimos amor. El que produce y es el dueño y tiene las reservas mundiales, por decirlo así, de amor, es Jesucristo, es Dios. Y Él es el que te da el amor en tu corazón para que usted lo comparta. Si usted no tiene Cristo, si usted no le pide el amor a Cristo, usted no tiene amor, porque nosotros no producimos el amor. Porque la palabra de Dios dice que Dios es amor y que lo único que quedará después de todo esto es el amor. Qué interesante. Entonces estamos escuchando para usted, querido oyente, que la vida del que ha nacido de nuevo es una vida supernatural, basada en recursos de Dios por el Espíritu Santo, a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz de Calvario, quien derramó su sangre para perdón de los pecados y derramó toda gracia y todo don, que obviamente viene del Padre, porque todos los dones vienen del Padre. Entonces aquí estamos, el anciano don Luis nos está aclarando. Y yo quisiera también que usted le hable a las personas, porque estamos en un país donde ha prevalecido la Iglesia Universal. De hecho, usted y yo fuimos parte de ella. Y la Iglesia Universal nos aculturó que era lo mismo ir a misa en un pueblo que ir en otro pueblo, en un edificio que ir en otro. Sí. Pero de acuerdo con lo que usted nos dice, eso es antibíblico, porque la iglesia local entonces es una familia de fe que tiene dones específicos del Espíritu Santo para edificar esa iglesia local. Por lo tanto, entonces es una anomalía andar de iglesia en iglesia, porque usted ha visto que en nuestro país es muy usual que algunos han nacido de nuevo, pero confusamente se dan la libertad de andar de iglesia en iglesia. ¿Cómo corregir esta anomalía? Pastor, eso es, como usted lo dijo, es algo consecuente en nuestro país, de que andan las ovejas de pastor en pastor, diríamos, ¿verdad? O en iglesia. Eso no es bíblico, porque la palabra de Dios dice que el pastor conoce a sus ovejas. Entonces, si un hermano que ha nacido de nuevo anda en una iglesia, otra iglesia, entonces el problema no es tanto que ande en iglesia, sino es que su don, ¿a quién se lo está dando? ¿Dónde lo está poniendo a servir, hermano? Que usted ya conoce del Evangelio, ¿dónde lo está poniendo a servir ese don? No lo estás poniendo. ¿Qué le aconseja entonces usted a aquellas personas que ya han nacido de nuevo y que han tenido ese error, esa anomalía antibíblica de andar caminando de redil en redil, de iglesia en iglesia? ¿Cuál sería su consejo para ellos de acuerdo con la palabra de Dios? Mi consejo es, pastor, que si usted es una persona que no tiene una iglesia, que ha andado en iglesia, en redil, o buscando el pastor perfecto, por decirlo así, mi consejo es que vuelva a su iglesia madre, pida perdón al Señor por haber desobedecido el lugar donde lo puso Él, y ponga su don a servir ahí. Porque Dios le llamó a usted a un redil, pastor. A mí me llamó a un redil. Yo tengo que estar ahí sirviéndole al Señor, poniendo mi don al servicio de los hermanos para la edificación del cuerpo. Muy bien, don Luis Calderón, anciano en la Iglesia Bautista Palabra de Vida. Quisiéramos pedirle lo poco tiempo que nos queda, de escasos 2 minutos, que usted pueda orar por los oyentes para que Dios los bendiga. Ellos tienen necesidades, tienen problemas, quizá han escuchado el programa y les ha ayudado, pero ellos necesitan tal vez ellos le están pidiendo a usted que ore por ellos. Queremos pedirle que ore fervorosamente por ellos. Bien, pastor. Padre, este día queremos
clamar a usted, Señor, para que usted abra los corazones de los hermanos, de las personas, de los televidentes que están en este momento escuchando y viendo este programa, para que usted les bendiga, Señor, abundantemente, Padre. Usted conoce las necesidades de ellos, Padre. Usted conoce los corazones, Señor. Dice su palabra que ningún ser humano, ningún varón viene al mundo si no es por su voluntad. No viene por voluntad de varón o de mujer, Señor, sino viene por su voluntad, Padre. Bendiga esos corazones, Señor, bendiga la palabra que hemos expuesto, Señor, porque nosotros lo que queremos es ayudar a las personas a conocerle a usted, a que crezca, a que le sirvan, para que tengan la vida eterna, para que sean regocijados en el cielo. Padre, yo le pido por las necesidades de este pueblo que nos está escuchando, Señor. Bendígale, Señor, y ayúdele, Señor. Si ellos no conocen mucho de usted, Señor, inquiételos, Padre, a leer su palabra, porque ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está lo que usted le pide a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Que Dios te bendiga mucho y recuerda que Dios ofrece grandes bendiciones a aquel que le ama y le sirve. Dios quiere beneficiarte y Dios está deseando bendecirte en toda forma. Solamente Él demanda que tú le des tu corazón y que lo ames con todo corazón. Como ya lo dijo el anciano Luis, el amor no es algo que se produce humanamente, es algo que viene de Dios mismo por el Espíritu Santo y no se puede obtener el canal de Dios, sino es a través del único mediador que es Jesucristo hombre. Su sangre humana nos limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga, sigue sintonizando el programa y aprovecha la Biblia, que es la palabra de Dios, para que puedas encontrar ahí consejo y orientación, que Dios te va a hablar por su Espíritu, para que Dios te guíe a toda la verdad y para que puedas comprender que nosotros necesitamos que Dios nos dé lo que necesitamos. No es el hombre el que va a lograr resolver sus necesidades. Necesitamos de Jesucristo, no podemos existir sin Él, no podemos solucionar los problemas que tenemos sin Él, especialmente aquel problema tan grave que es el pecado. Dios te bendiga.